Soy Andrea Lería, artista visual e investigadora. Mi práctica en los últimos 10 años se asienta sobre la base del archivo y nuestra propia experiencia frente a todas esas imágenes que se acumulan en nuestros archivos familiares. En la exposición, La historia que falta, lo que hago es actuar o más bien detonar las superficies de todo aquello que he acumulado en los últimos 15 años. A partir de estas nociones, lo que yo hago es actuar sobre las superficies de todo aquello que mis familiares han acumulado. Pinto, ensamblo, trituro, filmo. Siempre mi práctica ha sido algo muy multidisciplinar. Principalmente mi interés está asentado en trabajar o repensar o abrir reflexiones quizá en torno a cómo configuramos los procesos de memoria. Yo trabajo esto a nivel personal con mi biografía, pero lo que quiero abrir es fisuras para llevar esto a un plano mayor, a nivel comunitario. Y esto ha sido algo que en los últimos años me ha llevado a trabajar con comunidades en proyectos que yo llamo también artísticos investigativos, en lo que he asentado como activaciones de la memoria comunitaria. Pensar o repensar que los procesos de memoria podrían decolonizarse de las instituciones y anclarse o ponerse a funcionar en red a partir de todos aquellos archivos y relatos orales que nosotros como ser humano guardamos en nuestros cajones, en los armarios, en las casas de nuestros familiares. Y a partir de estas nociones me gusta pensar o me gusta hablar del archivar. Creo que no deberíamos hablar más de archivo. Deberíamos parar de tratar de materializar la memoria, de que la memoria sea una cosa y pensar en la memoria como un verbo. Hay algo que ha sido muy relevante en mi práctica, particularmente en los últimos 4 años, y es lo que yo intento abordar en esta exposición, que es algo que me interesa mucho, que es la performatividad de las imágenes. O sea, pensar cómo podemos poner imágenes fijas en flujo, activarlas. Y a partir de esto, mi práctica se ha vuelto muy multidisciplinar, porque yo estoy siempre en un permanente estado de búsqueda de sentido y de reflexión y pensamiento de cómo yo puedo activar las imágenes y abrir fisuras para que el espectador se pueda proyectar, pueda entrar con lo propio. Lo relevante no es lo mío, sino que es yo entrar en ese flujo para que el otro pueda entrar con lo propio. Mi manera de acercarme al vídeo es el encuentro de imágenes de archivo de mi historia familiar, que pueden abarcar desde imágenes presentes como la que tengo en esta exposición, que es la casa de mi abuelo, que se quemó en el año 2019 en Pucón. Para mí fue muy impactante. Yo estaba en Barcelona, me levanté en la mañana y me llega esta foto a mi celular, y esa casa era lo último que quedaba de mi abuelo. Él ya había muerto hacía muchos años y ahí estaba habitando el hermano mayor de mi padre y estaba el archivo familiar Lería. Entonces, para mí esa imagen representa la desaparición, porque para poder recordar, nuestro recuerdo es algo construido, no es algo... Lo que recordamos es porque hemos visto imágenes y esas imágenes van construyendo un recuerdo. Después tengo esta otra pieza, que lo que hago es un poco... son imágenes de Super 8. Yo en un momento encontré una caja gigantesca en la casa de mi abuela con cintas de Super 8 y mandé a digitalizar esta cinta y fue muy impresionante. Por un lado, porque esta pieza de vídeo, que es un díptico, trae a la sala el territorio, ese otro territorio, esa identidad perdida, ¿no? Esa identidad española que yo no siento que es mía. Y entonces en ese vídeo podemos ver el Pirineo, el Mediterráneo, el río El Ebro, esos paisajes que rodearon mis primeros años de vida, pero que yo no siento míos y que no he logrado recuperar como una forma identitaria. Y luego tenemos una tercera pieza de vídeo que es una pieza totalmente distinta, en el sentido que es una performance
en donde yo estoy triturando mi archivo psiquiátrico. En un momento de mi vida tuve un quiebre muy fuerte, siento que este es un tema muy tabú. Me costó, desde que yo tuve este documento en mi poder, porque yo le escribí un mail a mi psiquiatra en un momento para pedirle si yo podía tener acceso a este documento, que yo quería tenerlo en mi poder, y en un momento que ya estaba sana yo quería poder leer ese proceso que yo había vivido, porque era algo que estaba muy borroso. Entonces, en esta pieza yo lo que hago es filmarme a mí misma triturando este documento que tiene dos ejes, ¿no? Por un lado, para mí habla de la capacidad de transformación del ser humano. Por otro lado, también habla del poder del Estado sobre la vida de las personas. ¿Cuáles son todos estos documentos, esta información que tienen de nosotros, que no tenemos derecho a acceder? Y finalmente, un acto de psicomagia, ¿no? De dejar ir. Yo lo trituro y al lado se ve la pieza que es mi imagen, donde yo pego meticulosamente estos documentos que se van comiendo, tragando mi imagen. Entonces ya el espectador no puede leerlos y yo tampoco, pero de alguna manera es como una lápida de aquel proceso, ¿no? Es algo que queda sedimentado ahí, queda encapsulado sin la posibilidad de que tú puedas acceder a esa historia. Y esto para mí es algo muy relevante, porque yo siempre he creído que para poder recordar necesitamos olvidar. O sea, recordar y olvidar son la misma cosa. No podemos recordar todo y nuestra mente y nuestro aparato emocional continuamente va descartando y integrando. Y es ahí donde vuelvo a decir que la memoria no es una cosa, es un verbo, es una acción, es un flujo. Elegimos recordar, es algo que uno activa. Y aquello, o mi esperanza, o me gustaría pensar, o me gusta en todos estos proyectos que luego donde salgo a trabajar con comunidades, que esto que yo he hecho con mi propia vida lo podríamos llevar a algo más comunitario, ¿no? A decolonizar la memoria. La penúltima pieza de la exposición, cuyo título es 291 horas y 34 minutos, que es el tiempo de duración que yo me demoré en transcribir el texto, para el que usé las mismas reglas que me gustaba usar de niña, estas reglas plásticas o plantillas se llaman, donde yo dibujo letra por letra. El documento que yo trasvasijo es de Casa Datasets, a 31 de julio, y lo que hago es pasar este documento por un filtro y pedirle al filtro que me extraiga todos los niños que tienen edad 0, que murieron en la Franja de Gaza. La razón de hacer esto es porque lo que detona esta pieza es una imagen que encuentro en un álbum de mi abuela, donde estoy yo sentada en la mesa con el pastel en mi primer año de cumpleaños, y es ese momento donde uno está a punto de soplar la vela. Y recuerdo que era de noche en mi taller y mirar esta imagen fue algo insoportable. No pude entrar en ella. Y me hizo pensar en esto, cómo a veces cuando uno entra en activar la memoria o en estas activaciones de la memoria, entrar en ese flujo, no siempre mirar lo tuyo tiene que ver contigo. A veces el pasado se vuelve solo presente, y esta pieza un poco representa eso. El resultado son estos 3 rollos de papel, son 26 metros, y como dije, el título de la pieza son las horas en que yo me demoré en ejecutarlo, y eso es algo muy importante, porque, y vuelvo a hablar de esto, la performatividad de las imágenes, porque esta pieza tiene que ver con la acción, pero la acción es algo oculto. O sea, la performance que yo realizo de estar escribiendo estos nombres en estos rollos de papel es algo que permanece en el mundo privado. Y la pieza es de alguna manera el material residual de esta acción. Y por eso el título busca llevar al espectador de regreso a esa acción que está oculta. Y a partir de esta pieza cierro la exposición con una pintura, que es mi imagen en el presente, y con una pregunta. Y me pregunto, ¿no? ¿A dónde vamos de aquí? Y esto es algo que a mí me interesa mucho,
porque abre esperanza. Yo creo que donde hay grietas puede pasar la luz. Y eso es muy interesante en las prácticas de archivo, ¿no? Repensar, sacar a la superficie de nuevo y repensarnos puede dejar que vuelva a pasar la luz.